Aleluya. Qué bueno ha sido el Señor, amados hermanos. El Señor quiere hablarnos en esta mañana. Quiero disculparme con los pastores porque el Espíritu Santo pues hizo un pequeño cambio, no del tema, pero sí del contenido del tema. Y nos toca obedecer. Vamos a estar hablando en la mañana de hoy de la purificación del instrumento. Se suponía que estuviéramos hablando del Salmo 51, pero el Señor quiere que hablemos de 2 de Timoteo 2, capítulo 20 al 21. 2 de Timoteo 2, capítulo 20 al 21. Dice la palabra del Señor: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para su uso honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Vamos a leerlo nuevamente. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, subraye eso ahí, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para un uso honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser utilizados en toda buena obra? Amén, piénselo bien. Piénselo bien. Aleluya. A mí me llamó la atención de este pasaje cuando lo leía, que el Espíritu desde el principio lo puso en mi mente, que habla de en una casa de ricos, otra versión dice en una casa grande. Y ciertamente en la casa de los ricos hay muchos utensilios. Usted ve que ahora los ricos tienen que cocina caliente, cocina fría, cocina de patio. No, yo no tengo todavía cocina fría. Y que hay decoraciones especiales. Cuando usted tiene invitados, usted saca pues, según la magnitud de su invitado, usted saca ciertas vasijas especiales que están ahí guardadas. Y he ido a algunos lugares que ponen unos pañuelos con unos lazos, una cosa bien decoradita, bien bonita. Todo muy popi. Que no son lo que la gente día a día usa. Mayormente, no sé si en su casa es así, pero yo desde mi hogar materno tenía hasta mi vaso con mi nombre. Uno tiene como que el vaso común que usa siempre. Y cuando llega una visita, uno no usa un vaso de eso para darle agua a la gente, sino que uno va y busca un vasito especial, hasta lo friega, lo enjuaga. El suyo usted lo coge de ahí, del escurridor, sin hacerle nada, dando a denotar la deferencia, la importancia, el uso útil que va a ser con el instrumento, la vasija que va a utilizar. Y es exactamente lo que Pablo está hablando aquí. En el contexto de este pasaje, Pablo le está escribiendo su segunda carta a Timoteo desde la cárcel y lo viene retando a ser un líder. Cuando usted ve el primer capítulo de la segunda carta de Timoteo, él les recuerda pues su fe, le dice que se mantenga firme en la fe que le fue enseñada por su abuela y su mamá.
que se mantenga, que persevere, y empieza pues a amonestarle, le habla de que hay algunos que se han apartado, algunos que se han avergonzado por causa de que Pablo está preso y han empezado a apartarse de Pablo. Le pide que no le abandone como lo ha hecho. Y ya en el capítulo 2 pues empieza a hablarle de los falsos profetas y todo lo demás. Y en todo eso llegamos pues al contexto inmediato que tenemos con este pasaje. Y es que Pablo está exhortando a Timoteo, primero a que se presente como un obrero aprobado que maneja bien la verdad. Y eso se lo dice en 2 de Timoteo 2:15, que de hecho es el texto base de nuestra escuela bíblica. ¿Cuántos saben que nuestra escuela bíblica se llama Escuela Bíblica Timoteo? Que nuestro pasaje es 2 de Timoteo 2:15. No. Ay, Dios mío. Estamos mal en marketing. Multimedia tienen trabajo por ahí. También le insta a evitar discusiones inútiles y las charlas irreverentes que corrompen. Esto lo vemos en el versículo 16 y 18 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Y les recuerda que el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos y los que invocan al Señor deben apartarse de la maldad. Y ahí venimos pues a nuestro pasaje. En una casa de rico. La casa de rico es el ámbito, o la casa grande, como dicen algunas otras traducciones, de la comunidad visible, de lo que profesa la fe. Aquí claramente Pablo está hablando de la iglesia. En la iglesia, entiéndase que Pablo está comparando a la iglesia con la casa de un rico. Y si usted se traslada a esa época, por eso hablaba de casa de rico, porque el rico era el que tenía todo tipo de utensilios en esa época, como pasa hoy. Asimismo en la iglesia es rica, tiene múltiples utensilios. Presentada en el hogar del dueño, que es el Señor, con abundancia de recursos y gran diversidad. Hay vasijas de oro y plata, que mayormente son para uso honroso, la mesa del dueño, bultos, invitados. Te voy a decir esto, pero no una puya, pero usted verá que si yo fuese un predicador invitado, aquí hubiera una toallita bien bonita, decoradita. ¿Sí o sí? Eso es parte. Tenemos toallita para el uso. Pero como yo soy el que siempre está aquí, que he crecido aquí, no hay toallita, yo tengo que venir con mi pañuelito. Eso es lo que pasa. Ahora, yo tengo que humildemente ser útil con mi pañuelito. Dejar que el siervo invitado o la sierva invitada sea útil con su toallita horrorosa. Hay instrumentos de madera y barro, usos comunes o de poco honor, que son para tareas ordinarias, incluso lo que se vista mostrar. Yo no he visto a nadie, no sé si aparezca por ahí, que compre un zafacón de mármol. Un asunto de plástico ahí. Yo no he visto a nadie que coja una tela de seda y que para ponérsela el zafacón para la basura. La funda negra, la que sobran de la tienda, eso es lo que se usa para la basura. ¿Verdad? Entonces, es claro que hay una distinción entre los instrumentos y su uso. El dueño es rico, señor de la casa, y decide cómo usar cada vasija. Ahora bien, nuestra responsabilidad es ser aptos para uso honroso. Y el valor nuestro no está en el tipo de material que somos. El valor nuestro está en si estamos aptos o no
para el uso que quiere darnos el dueño. Si usted quiere ser un instrumento útil, honorable, un instrumento noble, todo comienza con la separación del pecado. Porque de hecho, cuando usted lee el versículo 21, dice, si te mantienes puro, esto nos dice ya que fuimos purificados. Porque ciertamente cuando venimos a Cristo, que reconocimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro, Él nos limpió. Todo pecado fue quitado de nosotros. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, por eso le decía que en el capítulo 1 le insta a mantenerse en la fe que le enseñó su abuela, que le enseñó su mamá, y que de generación se le había transmitido, que él mismo le había enseñado, que él mismo le había puesto la mano. El pastor hablaba la semana pasada, aunque no estuve aquí, lo vi, de los dones, el Espíritu Santo da. Pero para que esos dones puedan fluir, el instrumento tiene que estar limpio. Porque por más honroso que sea, por más delicado que sea el vaso, si usted lo saca de la vitrina, y por eso la gente lo enjuaga, y no lo enjuaga, y usted va y le sirve a esa visita que usted quiere distinguir, se le va a ver la mancha que se puede generar por el tiempo de no uso. Y esa experiencia que usted quiere crear con un vaso que tal vez tenga valor, una vasija honrosa, pero está sucia. De manera que el valor no está en el material con el que está hecho, sino en la disposición. Empieza por ser limpiado, purificado. Y luego, con sumisión a aquel que te gobierna, haciendo todo lo que te pida sin importar lo que sea. Y además, no hacerlo de mala gana, sino con un espíritu de disposición y entusiasmo. Esto es lo que significa estar preparado. Haber sido preparado de antemano, una mejor manera de traducir este participio pasivo perfecto, haber sido puesto en una condición de preparación o simplemente estar allí para ser utilizado. Muchos de nosotros, a la verdad, queremos que Dios nos use. Y hay muchos que están ahí que quisieran poder estar aquí parados, ministrando. Pero déjeme decirle que no se trata de lo que yo quiera hacer, sino de lo que el Señor quiera hacer conmigo, como Él quiera hacerlo. Lo que yo sí debo procurar es estar listo para servirle al Señor en cada área que Él me quiera servir. Y yo voy a hacer un alto breve para hacer un recorrido desde que yo llegué aquí a esta iglesia. Yo recuerdo que le decía a mi esposa, este año ya voy a cumplir 20 años en el Evangelio, 8 de abril 2006, acepté a Cristo y desde ese día hasta hoy le he servido. Yo recuerdo que cuando me convertí ya era próximo el campamento y una vez me encanquetaron ahí un drama, ven. Pero a la verdad que yo, no es que yo sea muy inquieto, pero yo no sé estar de brazo cruzado en los sitios. Yo no sé estar de brazo cruzado en los sitios, siempre tengo que buscar algo que hacer y me acuerdo que en ese momento Guillermo Durán pues bregaba con este asunto de la cámara y yo me puse a grabar ahí con cámara. Para no hacerle cuento largo, yo fui aquí camarógrafo, yo fui pianista, yo fui sonidista, y hice sonido ahí también, yo hacía sonido en la iglesia, a veces le desbarataba los oídos a los hermanos, pero si hay algo que yo he tenido claro, que indistintamente de que yo haya estado en esas áreas, no es a lo que el Señor me había llamado. Sin embargo, el Señor va llevando a uno por cada etapa donde Él quiere que uno esté.
Y en un momento, pues, se me invitó a dar clase de doctrina. Y recuerdo que se armaron unos debates, y en medio de esos debates surgieron una discrepancia y me pidieron que dejara de dar clase de doctrina. Y yo humildemente dejé de dar clase de doctrina porque era lo que tocaba en ese momento. ¿Y quién pensaría que hoy yo puedo estar de director de la escuela bíblica en la iglesia? Gente en ese momento, cuando me dijeron que dejara de dar clase de doctrina, pensó que yo me iba a ir de la iglesia y todo. Y la verdad que yo siempre he tenido claro, hermanos, si el Señor te llamó a algo, Él te va a usar en su momento. Y todas estas cosas no son cosas que yo la he buscado con mi insistencia, sino simplemente uno ve la necesidad, uno se ofrece y uno colabora. Y le cuento esto porque es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso se trata de estar dispuesto. Pero para estar dispuesto yo tengo que desapegarme de todo pecado. Yo no debo tener ninguna duda a obedecer, no tener renuencia a servir a lo que el Señor me esté llamando. Ese es el instrumento noble, ese es el instrumento honorable. Y la verdad es que no todos los creyentes son así. Hay creyentes que todavía están aferrados al pecado. Duele decirlo, pero esa es la verdad. Y están demasiado contaminados y sucios para que Dios pueda utilizarlos. Que por más que tengan el anhelo, si no se limpian, y dicho sea de paso, este es un buen tiempo, esta jornada de oración, para poder purificarnos, no van a poder ser instrumentos de honra, sino que van a ser instrumentos para uso vil, porque Dios lo va a usar. Así como usted usa la funda para botar la basura, Dios lo va a usar. Así como usted usa el papel del baño para limpiarse, Dios lo va a usar. Porque en la casa de rico hay de todo. ¿Con qué usted cree que se limpia el rico? Algunos no quieren ser sumisos ni cumplir los propósitos que Dios tiene para ellos. Y algunos ni siquiera tienen entusiasmo. Incluso se resisten a ser llamados al servir. Lo llaman, mira que estamos necesitando. ¡Yo! ¡No! A mí déjeme tranquilo en mi banco sentado, a mí déjeme tranquilo aquí donde yo estoy bien aquí. No están equipados con santidad, no están equipados con obediencia y no están preparados para toda buena obra que Dios les pueda dar la oportunidad de realizar. Por eso Dios nos está llamando en esta mañana a que seamos vasijas limpias, instrumento limpio. Y la primera exhortación que nosotros podemos ver, en primer lugar, es evitar la comunión con personas contaminadas. Si tú quieres mantenerte limpio, tienes que evitar la comunión con personas que están contaminadas. Y usted pudiera pensar en el mundo, pero yo no estoy hablando del mundo. Hermano, tenemos que ser claros. Pablo le estaba hablando a Timoteo en el capítulo 2 de los falsos profetas, los falsos maestros. Y yo quiero que usted lo lea ahí conmigo. Versículo 16, capítulo 2, 16 y 18, al 18. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad
al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunas personas. Lo que Pablo le está llamando a Timoteo aquí no es a no asociarse con la gente del mundo, porque eso es imposible, sino más bien con aquellos que, haciéndose llamar cristianos, conscientes de su error, persisten en su error. Y nosotros tenemos que estar como creyentes vigilantes. Porque si seguimos permitiendo que este tipo de personas siga teniendo asidero en medio nuestro, ¿usted ve cómo le dice? Se extiende como el cáncer. Como el cáncer. Las células se van comiendo una con otra. De manera que el primer punto para ser un instrumento noble y excelente que honra al Señor es mantener una comunión pura. El instrumento noble, el instrumento honorable mantiene una comunión pura, se aleja de las personas contaminadas en la iglesia. Y no se trata de que usted ahora va a tener una cacería de brujas de quién está contaminado o no, porque eso se ve solo. Pero ¿por qué no nos inclina más a querer reunirnos con quienes están aquí a las 9 de la mañana orando? ¿Por qué no nos inclina más querer venir y tener comunión con quienes son los primeros que están ahí cuando hay una vigilia, cuando hay un silicio? Más fácil, se nos hace querer tener comunión con quien puede tener un can, un corito sano. Porque la realidad es que si yo no busco comunión con los que me van a acercar más a Dios, yo me voy a reunir con aquellos que me van a separar más de Dios. Pero esto significa que no socializas con ellos, no confraternizas con ellos, no permite que se conviertan en un grupo suyo. En cierto sentido vives separado de ellos en las rutinas normales de la vida, pero sigues exhortándolo. No es que usted se va a volver enemigo de esa gente, sino que tenemos que amonestarle. Y si es necesario, llevarle a un proceso de disciplina como muestra de nuestro amor. Porque se trata de esto. En síntesis, lo que el Señor nos está llamando es que tenemos que parar, si queremos ser limpios, de seguir pasándole paño tibio al pecado. Si usted no lo está entendiendo. Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre como son, sin distinción de persona. Si nosotros queremos ser limpios, si queremos ser instrumentos de honra, tenemos que empezar a llamar, a hacer distinción, exhortando, amonestando en amor. Pero no puedo permanecer alrededor de aquel que, consciente de su error, persiste en este. Esto tiene que ver con que si yo veo a mi hermano Acevedo en una situación, yo voy y lo confronto. Y si mi hermano Acevedo responde positivamente en amor, yo continúo con él en amor hasta que yo lo traiga de su error. Pero por el contrario, si él decide permanecer en su error, yo no puedo seguir con el mismo nivel de coidonía, porque yo lo estoy empujando, engañando a sí mismo a creer lo que no es. Y voy a terminar yo también contaminado.
No haces de esta gente el centro de tu vida social dentro de la iglesia, porque este tipo de persona te contaminará. Y como Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. En segundo lugar, no solo es necesario que esas personas que sería digna de servir al Señor tengan una comunión pura, sino que también tenga un corazón limpio. Y el versículo 22 nos habla de esto. Dice 2 de Timoteo 2, 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Note la diferencia. Aquí hay una invitación a que yo pueda disfrutar del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Para yo mantenerme limpio, yo tengo que estar asociándome con gente que está limpia, con gente que genuinamente quiere agradar a Dios, con gente que me sume en mi caminar con Dios. No me voy a mantener limpio juntándome con aquel que lo que quiere está en el can, en la chelcha, con aquel que quiere estar de predicador en predicador, oyendo cosas nuevas. Miren, amados hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser muy minuciosos de todo lo que consumimos, porque hay mucha gente con muchas intenciones disfrazadas. Gente que usted ve que habla la verdad, expone el error de otros, pero lo hace de una manera que a mí me genera cierto nivel de suspicacia, que lo hace como con un morbito, y más ahora que todo se monetiza. Óigame bien, yo le estoy hablando de gente que usted va a escuchar lo que le está diciendo y le está diciendo la verdad. No está hablando mentira. Pero la actitud, la intención y el fondo que monetiza desvirtúa todo el propósito. Y eso inconscientemente uno lo consume. Uno lo va consumiendo y le permea la mente. Le permea la mente y uno toma la misma actitud. Porque el asunto no está en que, si bien es cierto, yo no debo tener comunión con aquellos que, habiendo profesado a Cristo, insisten en vivir en el error. Mi llamado es a exhortarlo y amonestarlo en el amor. Llamarlo aparte, corregirle. Redarguir, restaurarle. Por eso la invitación es a tener una vida recta, a fidelidad, amor y paz, a disfrutar del compañerismo. Y vuelve y les repite en el versículo 23 y 24, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleito. Si nosotros queremos ser limpios, hermano, tenemos que dejar de estar con estos debates absurdos. Que si se pierde, que si no se pierde salvación, nada de estas cosas son las que nos van a limpiar a nosotros. Todo esto va a terminar en pleitos sin sentido. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadosos con todo
capaz de enseñar y pacientes con las personas difíciles. Y yo le puedo testificar porque cuando yo estaba nuevo creyente y a la medida que fui entendiendo algunas verdades, yo lo que quería era vivir peleando con la gente. Yo donde había un debate, ahí quería estar. Ahora yo no quiero nada de eso, porque eso no lleva a nada. Eso lleva a un sinsentido de pleito. Yo lo que quería era vivir peleando, pero el Señor se ha encargado, hermano, de moldearme y de rodearme de personas difíciles. Yo desde que nací estoy rodeado de personas difíciles, con las cuales he tenido que lidiar. Pero una persona muy particular, en especial, con el que el Señor me trató a lidiar, mi suegro. Lo digo porque tenemos la confianza y el amor. Mi suegro es una persona que era difícil, ahora somos padre e hijo, un amor de Dios. Y yo quiero dar este testimonio, hermano, porque yo recuerdo que un día estábamos en su casa y Tony, Brenda creo como que dijo que yo soy muy iracundo, algo así. Tony, ¡Wander! No, Wander era un muchacho calmado, tranquilo. Yo nunca he visto a Wander ni alzando la voz. Y en estos días que jugábamos un torneo de softball de la iglesia, me vino a la mente eso porque los muchachos del softball también saben. Cuando uno está jugando, uno se le mete una euforia. Y en este torneo que jugamos, el árbitro se me acercó y me dijo, Aaron, yo quiero felicitarlo, porque yo nunca había ampallado a una persona tan decente, tan sumisa, tan obediente. Y eso. ¿Y usted sabe por qué mi suegro le decía eso? Porque él puede decir que yo nunca le alcé la voz ante ninguna situación, ante ninguna circunstancia, con razón, sin razón. Teniendo yo muchos motivos, teniendo yo el carácter, el temperamento para responder, porque no es un asunto de miedo. Y hoy yo entendía que el Señor quería trabajar conmigo porque tiene que ver con uno callar su orgullo. Porque al final todo eso de uno querer desesperarse por el orgullo. Y el Señor va aplacando todo orgullo ahí. Y yo poder escuchar eso, como Él lo decía, y que todavía Él no cree que yo me altere, a mí me daba satisfacción y me daba gozo. Escuchar ese ampalla decir lo que nos decía, me da satisfacción y gozo, porque eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros permitamos que Él se muestre por medio nuestro. Y lo cierto es que cuando yo analizo, miren, en el trabajo hay muchos tipos de personas. Y con todo el cacarrabia, aburrido, pelético, yo me llevo bien. Con todito. Con todas las personas difíciles. En estos días, pues, estaban en la evaluación de desempeño. Mi jefe me compartía unos comentarios que le habían llegado. Y usted lee la gente diciendo, una gente paciente, un temperamento calmado,
siempre va con calma a solucionar las cosas, propone soluciones de una manera muy calmada. Y yo me decía, pero de verdad ese soy yo. Pero eso es lo que hace el Señor, hermano, cuando uno se dispone y uno se hace consciente. Y aquí conecto con el Salmo 51, que era el original, lo que hizo David cuando se hizo consciente de su necesidad. Para nosotros poder limpiarnos, hermano, el Señor quiere que nosotros nos hagamos conscientes de nuestra debilidad. Y vayamos delante de Él a pedirle que nos limpie. Pero también tenemos una parte que hacer nosotros, es mantenernos alejados de aquello que pueden hacernos llevar a caer. Si nosotros queremos ser útiles, si queremos ser utilizados por Dios, si queremos ser instrumentos, tenemos que tener la disposición de instruir con ternura a los que se oponen a la verdad. Para que Dios tal vez le cambie el corazón y aprenda la verdad. Eso es lo que dice el texto en el versículo 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios le cambie el corazón y aprendan la verdad. No que yo voy a menospreciar al hermano. Sí, no tengo comunión con él, pero yo me voy a interesar en él, en tratar de ganarlo. Lo que no voy a hacer es apoyar su pecado ni pasar paño tibio al pecado. Y al mismo tiempo voy a buscar a otros que me sumen. Yo tengo problemas para orar. Yo tengo que tratar de buscar a alguien que sea ferviente en la oración, sumarme con esa persona para desarrollar mi hábito de oración. Yo tengo problemas para estudiar la Biblia. Tenemos que empezar, hermanos, a ser discípulos. No solo buscando para que nos beneficiemos, sino también nosotros identificando a quién podemos nosotros beneficiar. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos dispuestos para ayudar. Si yo identifico una necesidad de un hermano, en vez de yo cuchichar, que yo vaya y trabaje con esa necesidad de ese hermano. Eso tiene que ver con instruir con ternura. Y así Dios le va a poder cambiar el corazón. Así pues, una vasija honorable, apta para el uso del maestro, posee una comunión pura, un corazón limpio, una mente perspicaz, un trato amable y un espíritu humilde. Y por último, y esto es sumamente importante, una actitud compasiva. Siendo humilde, corrige a quienes se oponen. Y el hecho de ser humilde y manso no significa que no se debe corregir adecuadamente, sino que deben hacerlo en amor. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en esta mañana. Que seamos instrumentos limpios. Ya basta de solo querer limpiarnos nosotros, de estar con el mismo lloriqueo. Yo no puedo venir cada enero a traer delante de Dios las mismas situaciones de esta jornada de oración que le presenté el año pasado. No hay 3 Salmos 51. David se quebrantó delante de Dios y después de ahí se levantó siendo otro hombre diferente. Dios quiere que usted sea un hombre y una mujer distinta. Ya Él nos limpió. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 21, si te mantienes puro, sepa que usted ya es puro y tiene ahora la responsabilidad de mantenerse puro. ¿Cómo?
no asociándose con lo que dentro de la iglesia persisten en lo impuro, sino por el contrario, buscando a aquellos que profesan la pureza, y entonces, unidos, tratan de rescatar a aquel que quiere persistir en la impureza, teniendo la disposición, la sumisión a hacer lo que Dios quiere que se haga en el momento. Usted pudiera querer estar en el ministerio de adoración, pero Dios no quiere que usted esté ahí en este momento. Él quiere que usted esté en otra cosa. Sométase a Dios. Al final, mire, usted lo pueda ver de hombres, de pastores, de quien sea. No decimos que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo creo fielmente que el Señor está a control total de mi vida. A mí no me pasa nada, mire hermano, nada, sin que sea la voluntad de Dios permitirlo. Bueno o malo para mí, no pasa sin que sea la voluntad de Dios permitirlo en mi vida. Esa es la convicción que yo tengo. Yo estoy convencido de eso como que me llamo Juan del Niño. No pasa nada en mi vida. Si yo quiero algo y no se me da, Dios no quería. Si yo quiero algo y se me da, Dios quería. Así que yo lo pienso. Y así yo vivo mi vida. Yo quiero invitarle a usted, que usted vive en esa misma actitud, pendiente donde Dios quiere utilizarlo. No donde usted quiera que Dios lo use, donde Dios quiere utilizarlo. ¿Para qué? Para que entonces esos dones que se hablaban la semana pasada puedan ser manifestados en medio nuestro. Porque si la vasija no es apta para la ocasión, no va a ser utilizada en esa ocasión. Hay mucha gente que quiere estar en la mesa, pero se ha mantenido en una situación que solo puede estar en la cocina o en el baño. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el dueño de la casa. Tú eres, Señor, el que eres dueño de los utensilios. Tú nos has hecho a nosotros. Padre, eres el que ha creado las vasijas. Y de manera puntual, en este pasaje tú no hablas de tu soberanía, sino del compromiso moral que tenemos que tener nosotros como creyentes. Si queremos ser utensilios de oro y plata, debemos mantenernos limpios. Si no, por el contrario, aunque seamos de oro y plata, seremos utilizados como son utilizados los utensilios de madera y barro. Ayúdanos, Señor, a tener siempre la disposición de servirte a ti. Ayúdanos, Rey Dios Todopoderoso, a tener el deseo, el anhelo de querer vivir para agradarte a ti, de hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Mira esta jornada, este tiempo, Señor, donde tú nos estás instando a mantenernos como vasijas aptas. Transfórmanos, Señor. Límpianos, Señor. Purifica nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a mantenernos puros para ti, para que tú puedas utilizarlo. De igual manera pedimos para que tu Espíritu Santo purifique, Señor, a los que están en medio nuestro, que no te conocen. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu amor y tu misericordia también puedas alcanzarlos. En el nombre de Jesús. Amén.